Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es David Jiménez y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, habla a nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. El título de esta serie de temas es Por las malas. Y el tema de hoy es Profecía cumplida. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 9, se nos declara lo siguiente. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Asimismo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nuestro estudio está basado en el libro de Isaías, y veremos lo que sucedió con el pueblo de Dios, y le daremos una aplicación práctica para nuestras vidas. La experiencia del pueblo de Dios a través de la historia es un vivo ejemplo para cada uno de nosotros para aprender los designios de Dios y así no cometer los mismos errores de antaño. En el libro de Isaías se nos muestra la experiencia del pueblo de Dios y a la misma vez se nos presenta el grande amor y misericordia que Jehová tiene para su pueblo. Dios ofreció poderosas evidencias de que Él quería lo mejor para sus hijos. Lamentablemente, el rey Acaz y muchos del pueblo de Dios rechazaron la voz de Dios en repetidas ocasiones. Él nos dice que se mantiene llamando a cada uno de nosotros. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 3, se nos declara, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Por la misericordia de Jehová, Él nos sigue llamando a cada uno de nosotros día a día. Se nos dice la palabra de Dios que Él es grande en misericordia y tardo para la ira y no quiere que ninguno perezca, sino que todos vayan al arrepentimiento. En muchas ocasiones Dios se muestra su poder para que nosotros podamos mirar su grande amor. Dios levanta su voz para que nosotros le escuchemos en todo momento. En Isaías, en el capítulo 7, al rey Acaz se le había presentado una situación muy incómoda con sus enemigos. El mismo Dios vino y le ofreció ayudarlo para librarse de sus enemigos, lo cual él rechazó. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias de la mala decisión de su rey. Y lo que no quisieron aprender por las buenas, tuvieron que aprenderlo por las malas. Hoy día nuestro Dios nos ofrece a cada uno de nosotros su palabra. Nos la ofrece para que nosotros libremos de toda angustia, de todo problema en nuestras vidas. En la palabra de Dios se nos promete que hay poder. En la palabra de Dios hay esperanza, hay sanación, hay perdón, hay gozo y hay dirección para cada una de nuestras vidas. Hay muchas promesas que se nos han dado para confiar plenamente en la palabra de Jehová.
El rey Acaz rechazó la voz y la ayuda de Jehová para darle salvación y victoria para su pueblo. Qué grande error cometió el rey, ya que llevó a su pueblo a la ruina. Hoy día sucede lo mismo en muchas personas que rechazan la voz de Dios. No se dan cuenta que al hacerlo solo traerá miseria, tristeza y dolor en su vida. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 4 se nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, Él hace maravillosas promesas que nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios nos da señales de su poder en todo momento. Simplemente con el estar vivo es una gran señal de su poder. Jehová le dio una señal al rey Acaz. El capítulo 7 de Isaías, que antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. La palabra de Dios predijo que antes que el niño que iba a nacer pudiera hablar con claridad y antes de que tuviera la capacidad de distinguir por sí mismo entre el bien y el mal, los reinos de Israel y Siria ya no existirían. 2 años después, en el año 732 a.C., cuando el hijo de Isaías tenía poco más de 1 año y balbuceaba sus primeras palabras, Siria fue conquistada y absorbida por el imperio asirio. 12 años después, en el 722 a.C., cuando el niño tenía capacidad de elección, el reino de Israel fue totalmente arrasado por Salmanasar V y su pueblo deportado a Mesopotamia y Media. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 14 versículo 29: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Hoy día vemos profecías bíblicas cumplirse ante nosotros. Vemos los acontecimientos mundiales que ya estaban predichos en la palabra de Dios y tienen como propósito de exaltar a Cristo, de hablar de Cristo y de darnos de testimonio de Cristo. Se nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando veamos las señales y profecía cumplirse, la palabra de Dios nos dice que es tiempo de levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cercana. El propósito de Dios para el rey Acaz era que al ser testigo del cumplimiento de la profecía se arrepintiese y se volviera de su mal camino. Pero aún así, el rey rechazó a Dios y siguió con su mal proceder. Cristo nos dice que cuando vemos que la profecía se está cumpliendo, cada uno de nosotros necesitamos hacer 2 cosas. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, cuando Jesús habló que la profecía se había cumplido en él, él dijo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hoy en día, el Señor nos ha dado muchas señales. Vemos que la profecía se está cumpliendo. Y el Señor tiene un mensaje específico para ti y para mí. Y el Señor dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Levantémonos y tomemos una decisión de seguir a Cristo y entregar nuestra vida en arrepentimiento y creyendo en su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por hablar en nuestros corazones. Gracias por estar con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.